con nosotros en los estudios de Canal 4 Radio a la doctora Concha Zaforteza Lallemant. Muy buenos días, doctora. Hola, buenos días. Doctora enfermera, doctora en enfermería. Exactamente, sí. Diremos brevemente de ella que es diplomada en enfermería desde el año 1993, licenciada en antropología social y doctora en enfermería. Ha sido enfermera asistencial y enfermera gestora, supervisora, sobre todo en unidades de cuidados intensivos y en urgencias. En los últimos años ha sido profesora en el Departamento de Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les Illes Balears, donde ha impartido clases de grado y de máster. En la facultad ha desempeñado cargos directivos, vicedecana y jefa de estudios de los estudios de enfermería. En la actualidad es directora de enfermería del Hospital Comarcal de Inca, que es el motivo por el cual la entrevistamos en el programa de Salud y Força. Ha desarrollado también una línea de investigación sobre el cambio y la transformación de las organizaciones de salud a través de metodologías participativas con publicaciones en revistas de impacto. Es autora de varios capítulos de libro y colaboradora con revistas científicas como revisora. También es evaluadora de proyectos de investigación para el Instituto de Salud Carlos III, que para los oyentes que no lo sepan diremos que es el instituto español estatal que gestiona toda la gran investigación biomédica en España y el que pone la pasta. También el que pone la pasta. El que pone la pasta. Y es miembro de dos equipos de investigación. Por una parte, el Grupo de Investigación Crítica en Salud y por otra, la del proyecto UCI, Humanización de Cuidados Intensivos. Doctora Zaforteza, me va a permitir que en este entorno, como en todos, usted tiene el derecho al título de doctor, es doctora, pero que aquí lo utilicemos. Porque hablábamos de esto hace un minuto fuera de micro, tristemente o anecdóticamente, se está llamando más doctores a quienes no lo son, porque son licenciados en medicina, y ustedes, las enfermeras, están obteniendo últimamente una cantidad de doctorados tremendo que permitiría que se les llamara doctoras en un ambiente sanitario. Es decir, que de hecho hasta cierto punto debería ser así para que el usuario se sintiera arropado por la categoría científica que tiene delante, ¿no? Bueno, sí, esto es cierto que hay un número importante de enfermeras, también de fisioterapeutas y también de farmacéuticos que se están doctorando y, bueno, lo que es cierto que en el ámbito asistencial tal vez diría en este momento lo que llevaría es a confusión, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo encantada de usar el título. No, que además es suyo. Y en un ambiente universitario, todo el rato en la universidad cuando es doctora, porque es doctora. Pasa es eso, que tenemos esa dicotomía en España del doctor cuando el que practica la medicina, y probablemente es un profesional excelente, no es doctor, pero se lo llamamos, mientras que muchas personas que son doctores, pues eludimos ese tratamiento, ¿no? Pero bueno, llega usted a un hospital como es el de Inca, o llega a la dirección del Departamento de Enfermería de un hospital como el que yo creo que debe ser un hospital, y corríjame si me equivoco, ideal para ejercer la enfermería. Porque es un hospital pequeño, pero de un ámbito, de un contacto con la gente tremendo. Y ustedes, una de las cosas que hacen muy bien, aparte de esa asistencia clínica con el cuerpo de las personas, es trabajar con ellos también en la sociedad, ¿no? O sea, de ser un hospital para ser enfermero fantástico. Bueno, esto es lo que yo creo, ¿eh? Ese es un bombón de hospital. Es pequeñito, es el más pequeño de los cuatro que hay, de los cuatro públicos que hay en Mallorca. Bueno, saben que hay uno en Ibiza, no, también en Menorca, pero de los de Mallorca es el más pequeño. Y tenemos 165 camas de hospitalización, tenemos una población de referencia de 122.000 personas. Y es un entorno ideal, con los pueblos de la comarca muy vinculados con el hospital, desde Inca, como ciudad, como la capital, y el resto de localidades también muy vinculados. Tenemos una relación con los alcaldes, al menos nos vemos, al menos una vez al año, pero también es cierto que hay comunicación fluida, ¿no? Y es un hospital donde, aunque es cierto que en el pasado ha tenido mala fama, con la que no estoy de acuerdo en absoluto, porque hay unos profesionales espectaculares, y les puedo hablar de los que más toco yo con las manos, que son los de enfermería y fisioterapia, las comares, los dietistas, etcétera, que sabemos que somos el hospital de la comarca y que nuestro valor es, aparte de la excelencia clínica, que eso ya se nos da por supuesto, es irnos acercando cada vez más a esas fronteras más borrosas del ser humano, ¿no? Ahí donde a veces la ciencia no llega, ¿no? Pues eso es un poco la misión también de nuestro
hospital. No sé si me doy a entender. Sí, perfectamente. Hay que decir que, vamos a ver, es un hecho objetivo, no que los profesionales del Hospital de Inca hayan quedado en entredicho, porque esto no ha sucedido jamás. De hecho, recientemente parece ser que hasta en el famoso y controvertido caso Alfapam se exculpa a los profesionales de otra cosa, será la gestión, pero ya no entramos, se exculpa a los profesionales. Pero sí que es cierto que a lo mejor esta pequeña mala fama ha derivado de que las anteriores administraciones no han sabido tener a los gestores adecuados el suficiente tiempo como para que marcaran una impronta. Esto se ha roto afortunadamente con la doctora, perdón, con la, no sé, ya no es doctora, me parece que no tiene doctorado, con la actual directora gerente Soledad Gallardo, de la cual hemos de decir que es enfermera con unos conocimientos de gestión que muchos médicos u otros gestores sanitarios le envidian. Quiero decir, vamos, lo digo yo, no importa que porque igual usted parece que le hace la pelota, ¿no? Se lo digo yo. ¿Qué voy a decir? Pero y además son estos 2 años que yo creo que después de las convulsiones pasadas han sido 2 años de un trabajo tremendo, pero con unos proyectos y un desarrollo tremendo. Sí. De estos proyectos, ¿cuáles me refiero estrictamente a los que la enfermería desarrolla un papel protagonista? ¿Qué nos puede contar, doctora? Pues, a ver, tengo que decir que cuando yo llegué a la dirección del hospital, hoy hace un año, hoy es 15 de septiembre, hoy hace un año, hoy hace 2 años, hoy hace 2 años ya. Ya había algunos proyectos que estaban ya muy maduros, pero necesitaban una empenta, ¿vale? O sea, en esos yo no tengo mérito, pero los contaré, ¿no? Y otros sí que los hemos gestado estos 2 años, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría destacar un proyecto muy interesante que ya lo tenían las comares muy maduros, solo hubo que darle el último empujón, que es el uso del óxido nitroso en el proceso de parto. Para los oyentes, el óxido nitroso es un gas. ¿Es el gas de la risa? En estado puro sí. Nosotros lo usamos al 50%. No es que las gestantes se pongan a reír. No. Pero sí, es el gas de la risa. En estado puro. Nosotros vamos al 50%, ¿no? Mezcla. Entonces, es un buenísimo analgésico que se inhala y que no se estaba usando en el proceso de parto. Entonces, si una gestante en proceso de parto quería tener un parto menos intervenido, es decir, sin epidural, pero intentando tener un dolor más controlado, no había casi alternativa. Había alternativas no invasivas, no farmacológicas, ¿no? Entonces, las comares, el óxido nitroso se está empleando en otros sitios en España. Entonces, ellas desarrollaron el proyecto de implantarlo en el proceso de parto en el hospital. Hemos sido el primer hospital de Baleares en utilizar el óxido nitroso como alternativa o como coadyuvante también a lo que es la epidural para una analgesia. ¿Están contentas las madres? Sí, ellas se les da a escoger y ellas escogen que en pleno proceso de parto no les convence, se suspende, no hay ningún problema, es flexible, ¿no? Entonces esto lo han liderado ellas y obviamente pues con los ginecólogos se pusieron pues de acuerdo y tal, pero fue una iniciativa de ellas con un proyecto espectacular y del que estoy muy satisfecha y no tengo ningún mérito ahí. Otros proyectos que estamos liderando. Por ejemplo, algo tan básico como la promoción del sueño. Todos sabemos que en los hospitales se duerme mal, ¿no? Y no es sencillo conseguir que el paciente duerma relativamente bien. Entonces nos hemos adherido a un proyecto a nivel nacional que se llama Sueño On. Y lo estamos implementando, estamos empezando en la unidad de medicina interna 1. ¿Vale? Entonces, eso es otra de las cosas de las que estoy muy satisfecha. Además, ahí la enfermera juega un papel importante porque es la que está más cerca del paciente cuando duerme. Está más cerca todo el día, pero a lo mejor es cuando por la noche se las llama más a las enfermeras, ¿no? Es toda la noche estás ahí, ¿no? Entonces... ¿Cómo se consigue? Porque, vamos, yo afortunadamente nunca he tenido que dormir en un hospital por mi salud, pero sí que he tenido que acompañar a varias personas y se duerme mal en los hospitales, es verdad. Pues... Este proyecto a mí me gusta decir que es un proyecto que es peregrino de lo obvio. Pero es peregrino porque lo obvio es complejo. Como es tema luces. Un hospital está abierto a las 24 horas del día. Tú estás de noche trabajando. Entonces, a veces no eres muy consciente de hasta qué punto tienes que bajar las luces, la intensidad de luz. Entonces, es un proceso de concienciación de tema de ruido, de tema de luces, de tema de adecuación de los
cuidados. Si no es necesario hacer algo a las 4 de la mañana, aunque esté pautado, tienes que valorar si mover esa hora, ¿no? Hay cosas que históricamente nos hemos tomado como muy rígidamente, de decir, no, a las 4 de la mañana hay que hacer esto. Bueno, a lo mejor lo tenemos que mirar de otra manera, ¿no? Entonces, básicamente son pilares básicos, pero que como tú estás trabajando, estás en tu plena jornada laboral, tienes que cambiar el chip. Esto es a nivel nacional, es un tema de cultura que estamos intentando cambiar, ¿no? Entonces, la adecuación de la intensidad terapéutica es fundamental. Si tienes un paciente dormido como un pececito, aunque a las 4 de la mañana tengas que hacerle un cambio postural, pues a lo mejor tienes que ingeniártelas para no hacerlo y que duerma. Claro. Entonces, ese es otro proyecto que parece una tontería. No, que va. Pero el que ha pasado por un hospital lo fundamental. sabe. Y si no tienes que tomar, y si no es absolutamente necesario dar una medicación a las 6 de la mañana, ponla a las 7. No pasa nada. En algunas no, algunas hay que ponerla. Pero otras hay que gestionarlo, ¿no? Más proyectos. Sí, estamos con la adecuación de los espacios para la atención al paciente de pediatría. Estamos en contacto con la asociación Marga Sonriu, que ya ha hecho proyectos en Son Espases. Entonces, hemos hecho 4 proyectos con ellos. Ahora se empiezan 2 de ellos, que es la adecuación. Y esto ha sido una iniciativa de enfermería también, ¿eh? Es la adecuación, la decoración con unos decorados espectaculares de la unidad de pediatría. Y también vamos a hacerlo en fisioterapia, porque tenemos nenes muy chiquitines que, por desgracia, tienen una condición crónica que necesitan de fisioterapia durante muchos años. Entonces, tenemos una sala específica para estos nenes, entonces vamos también a adecuarla. Y esto con la asociación. Más cosas. Tema de excelencia, ¿no? Ahora he contado como 3 proyectos más de humanización, también el óxido nitroso es de excelencia, pero proyectos de excelencia. Estamos participando en proyectos de investigación con profesionales de otros hospitales y de la universidad. En concreto, contaré 2, que son la prevención de la bacteriemia que se asocia con el catéter venoso y la identificación de factores para la canalización de una vía venosa difícil. Esos son 2 grandes áreas de investigación prevalentes ahora mismo y que tenemos 2 proyectos muy solventes, muy sólidos en marcha en el hospital. Donde las enfermeras aportarán evidencia. Aportarán evidencia. Participan, recogen datos, es un multicéntrico, con lo cual va a ser muy potente ambos estudios, y tendremos datos de prevalencia de nuestro entorno, lo cual nos permitirá a la vez poner las iniciativas de mejora que sean necesarias, ¿no? Entonces nos parece espectacular este tipo de trabajo, y de sinergia con otra gente en hospitales y con otros investigadores, ¿no? Luego, ¿qué más? Sí, este sí que me gusta mucho, y este también, el que voy a contar ahora también, este ya me lo encontré y solo hubo que darle un empujón, que es el de las puertas abiertas en psiquiatría. Tenemos una unidad pionera en España en que las puertas de la unidad de psiquiatría están abiertas. El paciente está ahí dentro porque quiere. Esto va más allá de una puerta abierta o cerrada. Es un proceso para quitar el estigma del paciente de psiquiatría, del loco. No son locos, son gente que tiene un problema de salud que requiere una atención. Muchas veces, bioquímico, circunstancial, con una carga emocional, pero lo que sea. Y están ahí porque quieren. Y ni confiamos en que quieren estar ahí. Y no se nos escapa nadie, ¿eh? No, claro, son enfermos y se están tratando. Y lo hemos evaluado, lo hemos exportado, hemos ido a explicarlo. Bueno, yo no, la supervisora y las enfermeras a todos lados de España que nos han llamado y nos están copiando al Hospital de Inca, a nivel nacional. Los fisioterapeutas también tienen un proyecto de revisión de sus prácticas, de actualización. Ellos quieren ser aún más excelentes, entonces están en colaboración con la universidad y están analizando sus prácticas para buscar, ¿hay alguna práctica que pudiera ser mejor de lo que ya estamos haciendo? Entonces ese está en inicio, ese proyecto, pero también es espectacular.
Y no sé, hay más, pero... Sí, no, ya veo. Hombre, hay una serie de temas que las enfermeras tienen un protagonismo porque dentro de su amplio abanico de conocimientos, probablemente, o sin el probablemente, son ellas las que más saben de eso, ¿no? Y son además aspectos donde la actual gerencia del Hospital de Inca está haciendo una apuesta importante. Si hablamos de enfermería, tenemos que hablar de cronicidad. Sí, sí. Ese es, bueno, para los oyentes, eso es un proyecto del Servei de Salut que a nivel de la comunidad autónoma lo ha puesto en marcha, y digamos que el Hospital de Inca es una de las puntas de lanza. También su entorno lo pide, sí, el entorno es el más adecuado para trabajar ahí. Y además que nosotros nos apuntamos a muchas cosas, ¿no? Entonces el Servei de Salut ha puesto en marcha un proyecto para ver de atender y dar una ruta asistencial distinta al paciente crónico. Entonces ha puesto en marcha varios elementos y uno de ellos es una unidad específica de atención al paciente crónico que la hemos iniciado en Inca. Entonces tenemos esa unidad específica con médicos y con enfermeros, con fisioterapeutas, con trabajadores sociales, con un farmacéutico, con las auxiliares, que trabajan en equipo para conseguir que el usuario que ha tenido que ingresar por una condición aguda, una neumonía, pero que ya lleva de base una patología que le hace distinto a otro que también tiene una neumonía, pueda reincorporarse a su domicilio lo antes posible, en las mejores condiciones y de la mejor manera posible, con una figura que es la enfermera gestora de casos, que también está en el equipo, que es la que asegura la transición hacia la primaria. Entonces, ese es bueno, hay médicos, hay enfermeros, hay psicólogos, hay de todo, pero enfermería tiene un papel básico de recuperación de ese paciente y de tránsito hacia primaria otra vez hacia su domicilio. Otro aspecto en el que las enfermeras del Hospital de Inca están trabajando intensamente y del que probablemente también son las que más saben es en el de las heridas complejas, ¿verdad? El de las heridas complejas. Tenemos una enfermera que es lo que se llama una enfermera de práctica avanzada, que es experta en úlceras y en heridas complejas. Entonces ella es la referente de todo el sector de Tramuntana, tanto para dentro del hospital, para todas las enfermeras del hospital, como para las enfermeras de fuera del hospital, de primaria. Entonces ella es la persona clave de toda la comarca, de todo el sector, para este tipo de atención. Tiene su consulta, donde se cita a sus pacientes para la revisión, no de todas las heridas, pero de las más complejas. Es la que orienta las pautas dentro del hospital, la que interlocuciona con las enfermeras en heridas más complejas y pauta el tratamiento, y es la que interlocuciona con las enfermeras de primaria, habla con ellas cuando ellas tienen una duda o quieren saber algo, ella les atiende. Entonces es un puntal. Es un puntal. ¿Se ha notado mejoría ya en este ámbito? Me refiero de resultados. Sí, ahora tenemos que hacer un corte de prevalencia, con lo cual no tengo los últimos datos, pero hay que decir que la incidencia, la prevalencia y la incidencia, ambas, de úlceras en el hospital es muy baja. Pues tenemos, porque hay gente que va a su domicilio y las tiene y vuelve y las sigue teniendo, pero que generemos nuevas, se generan poquísimas, lo cual es una magnífica noticia. Seguridad del paciente. ¿Qué están aportando los profesionales de enfermería del Hospital de Inca y en qué se puede mejorar en ese ámbito? Bueno, que también es muy propio de la enfermería, del cuidado. La seguridad del paciente es una estrategia del Sistema Nacional de Salud, ya no es solo del Servei de Salut, sino que es un tema a nivel del Ministerio, ¿no? Hay una estrategia que va del 2015 al 2020 y nosotros la tenemos encima de la mesa. Hemos creado una unidad de seguridad del paciente. Hay que decir que aquí los que lo hacen muy bien son los de Ibiza, son muy potentes, y nosotros les hemos copiado. Entonces, dentro de esa unidad de seguridad del paciente es multidisciplinaria. Hay enfermeros, 4 o 5, y son los que marcan la política de seguridad del paciente en todo el hospital.
este equipo multidisciplinar en el que hay un peso de enfermería muy importante. Doctora Zaforteza, directora de Enfermería del Hospital de Inca, nos quedan muy pocos minutos de este espacio, pero yo querría que nos hiciera alguna reflexión o algún comentario rápido sobre ese desarrollo de investigación, de búsqueda de evidencia que están desarrollando varias enfermeras de Baleares, que las convertirán en doctoras y que una vez doctoradas se irán investigando, como es el caso, porque dicen que el investigar y el rascar todo es empezar, ¿no? Todo es empezar y comer pipas. Me comentaba antes fuera de micro que incluso hay algunos proyectos de investigación de un tremendo calado, ¿no? Sí, yo no me los conozco todos, pero tenemos proyectos muy interesantes, pues algunos que acaban de concluir y otros, pues por ejemplo, el Hospital de Son Espases, en la UCI se está trabajando el tema de la limitación de las terapias de soporte vital desde una perspectiva de equipo. Esto es muy innovador a nivel español. Esto lo está trabajando una enfermera de esa unidad, ¿no? Uh-huh. Hay otros proyectos en que se está trabajando también la práctica colaborativa en equipos de salud, no tanto en este caso tan extremo, pero sí para que la gestión de los usuarios sea lo más completa. Entonces tengo otra doctoranda que está con esta línea. No sé qué más decirle. Ahí tengo una doctoranda que acaba de terminar, que es fisioterapeuta, no es enfermera, uh-huh, pero ha trabajado todo el tema de la silenciación de la incontinencia urinaria, uh-huh, femenina, y ha hecho un mapeo de todas las barreras que tiene una mujer para llegar a tener el tratamiento mejor, uh-huh, posible, ¿no? Menos invasivo y más conservador, ¿no? Se están trabajando temas de práctica avanzada, que ya no los llevo yo, que los llevan otros compañeros míos. Se están trabajando temas de género, estamos trabajando temas de política sanitaria, estamos trabajando temas de política social como leyes de dependencia. No sé, ahí se mueve Baleares, ¿eh? Se mueve. No, está claro que en los últimos años estamos viendo una edad de oro de la enfermería y que ello conviene pues porque mejora la asistencia, que es lo que al fin y al cabo la asistencia, la ciencia, ya no solo, en el caso especial de las enfermeras, no solo es asistencia clínica, sino asistencia social, que también nos interesa. Sí, también. Doctora Concha Zaforteza, directora de Enfermería del Hospital de Inca. Hemos estado encantados de tenerla aquí. Muchas gracias por sus palabras. Y esperamos, y no es un piropo, que vamos a seguir muy de cerca esta actividad enfermera porque nos apasiona. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Encantada.